Muy buenos días, saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Saludamos, bendecimos a todos nuestros estudiantes de la Escuela de Discipulado de Reino, discipulando a las naciones de la tierra. Bienvenidos, soy el pastor Elio Franco, transmitiendo en vivo, directo desde Venezuela en tiempo real. Si es la primera vez que usted se conecta con nosotros, queremos darle la más cordial bienvenida, animarlo para que continúe en las transmisiones de nuestra Escuela de Discipulado de Reino, una escuela de entrenamiento ministerial dirigida a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a los líderes y a todos los discípulos que anhelan, desean servir a Dios en el reino y en la obra del Señor. Si desea acceder a todo el material de nuestra escuela, puede hacerlo a través del enlace que aparece en pantalla y allí usted puede accesar a nuestro canal de YouTube. Allí tiene toda una serie de conferencias, talleres, seminarios que lo ayudarán a crecer en su vida espiritual. Queremos saludar a las personas que ya se están conectando con nosotros en esta hora de la mañana en todas las naciones de la tierra. Saludos a nuestra amada hermana Norma Ramírez, conectada ya desde su hogar con toda su familia. Hoy nos corresponde estudiar un tema muy interesante, muy controversial y al mismo tiempo un tema determinante en lo que significa el llamado al ministerio. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el estándar que debe cumplir un líder, un ministro, un hombre y una mujer de Dios llamados al ministerio? Es válido que aún se sigan escogiendo hombres y mujeres a dedo por simpatía, por algún nivel de relaciones familiares, por algún nivel de relaciones sociales. ¿Cuál debería ser el punto? ¿Cuál debería ser el principio? ¿Cuál debería ser el marco de referencia a la hora de constituir y a la hora de ordenar un ministerio dentro de la iglesia del Señor Jesucristo? Para todas estas preguntas, la única respuesta válida y la única respuesta real y verdadera es la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia un referente que no puede ser dejado de largo, ni tampoco puede ser obviado, ya que la Biblia es la verdad de la palabra y en la Biblia encontramos todos los diseños y todo el protocolo que la iglesia debe cumplir y la forma como deben hacerse las cosas. Ya basta de estar inventando y de estar colocando paralelismos y estar colocando paradigmas, pensamientos, conclusiones que nada tienen que ver con lo que la palabra del Señor enseña. El apóstol Pablo, estando preso en Roma, escribió 3 cartas que son consideradas como las cartas pastorales y son consideradas el manual de vida para el ministerio, el manual de vida para el liderazgo. En estas 3 cartas encontramos plasmadas las verdades que tienen que ver con los requisitos que deben cumplir los hombres y las mujeres que anhelan y aspiran estar en el ministerio. Vamos a examinar brevemente lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 3. Textualmente la Reina Valera 60 dice de la siguiente manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Note por favor que en este capítulo 3 de
la carta de Pablo a Timoteo, hay algunos elementos muy importantes a considerar. Número 1, lo primero que encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 hasta el verso número 7, son los requisitos que deben cumplir los ministros, deben cumplir los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto significa los ministerios que tienen mayor nivel de autoridad, mayor nivel de influencia y que tienen mayor nivel de visibilidad dentro de la iglesia. Con estos requisitos que se mencionan en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, no deberíamos tener confusión, no deberíamos tener ningún tipo de problema, no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente a la hora de ordenar un ministerio. Lo segundo que menciona Primera de Timoteo capítulo 3, verso 8 al 13, son los requisitos que deben poseer los diáconos, los servidores. Esto es, aquellos ministerios que sirven de complemento, aquellos ministerios que complementan la labor de los ministerios principales o de los ministerios más visibles o más resaltantes. Los diáconos son parte de un ministerio de servicio, son parte de un ministerio complementario, son aquellos hombres y mujeres que se dedican a servir dentro del reino, dentro de la obra de Dios y a ocuparse de cosas de menor envergadura, ocuparse de cosas un tanto más locales, más domésticas, mientras que los apóstoles, mientras que los profetas, evangelistas, pastores y maestros se dedican a un ministerio macro, a un ministerio más amplio, a un ministerio de mayor visión o de mayor envergadura. Finalmente, en el versículo 14 al 16 del primer capítulo de Pablo a Timoteo está la razón por la cual debemos ser celosos y debemos ser personas minuciosas a la hora de ordenar y de escoger ministerios para la iglesia. Dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que aquí tenemos todo un manual, aquí tenemos todo un mapa, aquí tenemos todo un diseño divino. Pablo no solamente menciona estos requisitos que deben cumplir los ministros, que deben cumplir los siervos y las siervas de Dios en la primera carta de Timoteo, también en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo número 1, versículo número 5, leemos de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Luego comienzan los requisitos: el que fuere irreprensible, Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo número 9. No solamente en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1 al 16, Tito capítulo 1, versículo 5 al 9, se mencionan los requisitos que deben poseer los ministros. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto o en el Primer Pacto, como también se le llama, en el libro de Levítico aparecen una serie de regulaciones con respecto a los sacerdotes y levitas que iban a ministrar en el tabernáculo de reunión o en el tabernáculo de Moisés en el desierto. Cuando usted lee Levítico capítulo 21, verso 1 en adelante, en la Reina Valera 60, leemos de la siguiente manera: Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Y allí continúa una serie de regulaciones, de requisitos
Como por ejemplo, en el versículo número 5 de Levítico capítulo 21 dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Este versículo es tremendo, es poderoso. El sacerdote no podía bajo ninguna circunstancia rapar su cabeza o que su cabeza quedara sin cabello. No se permitía esta clase de cosas dentro del sacerdocio. Tampoco se permitía que el sacerdote afeitara su barba o que el sacerdote quitara la barba de su cara. Y tampoco se permitían tatuajes en el cuerpo del sacerdote. Cuando usted lee Levítico capítulo 21, versículo número 5, dice la palabra de Dios: en su carne no harán rasguños. Hoy vemos a la iglesia de Jesucristo, hoy vemos a muchos líderes juveniles, hoy vemos a muchos jóvenes de nuestras congregaciones colocándose tatuajes en el cuerpo. Ellos argumentan y dicen que el hecho de colocarse un tatuaje no es ningún pecado, porque ellos quieren, a través de tatuajes cristianos, glorificar el nombre del Señor de la misma forma o de la misma manera en que lo hacen los jóvenes del mundo, los jóvenes que no conocen a Jesucristo o los jóvenes que viven en tinieblas. La palabra de Dios es clara y es específica: no te harás ningún rasguño en la carne. Pastor, pero ¿cómo podemos interpretar Levíticos 21:5 como si hiciera referencia a los tatuajes? Porque para poder practicarse un tatuaje, usted que me está viendo a través de este canal de YouTube, sabe perfectamente que es necesario perforar la piel, sabe que es necesario hacer una impresión directa en la piel que genera un dolor, que genera un malestar. Y la Biblia dice: no se harán rasguños en la carne, y los tatuajes son rasguños que se hacen para poder colocar figuras, poder colocar nombres, poder colocar toda una serie de situaciones que se ha convertido en una moda, se ha convertido literalmente en una especie de epidemia a nivel mundial. Nosotros como creyentes y como ministros lamentablemente no estamos de acuerdo, porque la palabra de Dios lo prohíbe. No estamos hablando de una postura religiosa, no estamos hablando de una postura dogmática extremista, no estamos hablando de una postura inmadura. Estamos refiriéndonos a lo que la palabra de Dios establece como norma o principio. Si usted está pensando en colocarse un tatuaje en su cuerpo, en sus brazos, colocarse un tatuaje en su espalda, porque simplemente su artista favorito, porque simplemente su cantante favorito, porque simplemente algún jugador de fútbol muy reconocido lo ha hecho, algún artista de la televisión o del cine lo ha hecho y usted es un fan de esa persona, le recomendamos en el nombre de Jesús de Nazaret que vaya a la palabra de Dios y le consulte al Dios creador de ese cuerpo. Consúltele al Dios que ha hecho tu cuerpo, que te ha formado desde que eras un embrión en el vientre de tu madre, y dile al Espíritu Santo: si este cuerpo es el templo y la morada donde tú vives, si este cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, Señor, tú estás de acuerdo en que mi cuerpo, Señor, esté marcado por tatuajes, esté marcado por impresiones, cuando tu palabra lo prohíbe total y radicalmente. Lea Levítico 21:5 y luego que lo lea, tome usted sus decisiones y usted es libre para hacer con su vida lo que usted considere conveniente. Solo recuerde que cuando usted quebranta un principio bíblico y espiritual, usted sufrirá las consecuencias, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. En Levítico capítulo 21, versículo número 7, leemos la palabra: con mujer ramera o infame no se casarán.
ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. No estaba permitido que bajo ninguna circunstancia los sacerdotes se cruzaran en matrimonio o mantuvieran algún tipo de relación con mujeres prostitutas o con mujeres que vivieran en inmoralidad sexual. Esto es claro, esto es tajante y esto está en la palabra de Dios. En Levítico capítulo 21 y versículo número 9 leemos: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Quizás esto parezca algo extremo y quizás esto parezca algo verdaderamente descabellado y suena muy pero muy fuerte, que sea Dios quien lo establezca como norma, como ley o como principio, pero esas eran las normas, las leyes de santidad que los sacerdotes tenían que cumplir cuando eran llamados, cuando eran ordenados y cuando eran colocados dentro del tabernáculo de reunión. En los versículos 10 al 15 del capítulo 21 del libro de Levítico continúan otros requisitos, otras demandas y otras exigencias con respecto al sumo sacerdote. Dice Levítico 21:10: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Estas leyes realmente no aplican para este tiempo, pero en la antigüedad, cualquiera que aspiraba a ser sacerdote, cualquiera que aspiraba el oficio sacerdotal, cualquiera que aspiraba estar dentro de ese grupo selecto de hombres escogidos para servir en el tabernáculo, tenían que entender el perfil, la demanda, la exigencia de servir a un Dios 3 veces santo. Hoy, lamentablemente, hemos caído en tantas liviandades, hemos caído en tantas complacencias carnales, que a la hora de ordenar, a la hora de colocar a alguien, a la hora de escoger a alguien para el ministerio, para muchas congregaciones, organizaciones, la parte moral, la parte ética, la parte de la santidad ya no figura como algo primordial. Lo importante son los dones, lo importante son los talentos, lo importante son las habilidades con las cuales un hombre o una mujer han sido ungidos y han sido comisionados por el Señor. Pero qué triste y qué lamentable es que dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros púlpitos, dentro de los ministerios, dentro del altar, dentro del oficio santo del ministerio, tenemos a muchas personas de una dudosa reputación, con testimonios muy desacreditados que dejan mucho que desear del llamado que Dios les ha hecho. Todo ministro, todo líder, todo hombre y toda mujer debe entender que cuando es llamado por el Señor, nos convertimos en representantes directos del Dios que nos está llamando. Esto no puede ser tomado a la ligera, esto no puede ser tomado de manera liviana, de manera olímpica. El que dice llamarse apóstol, el que diga llamarse profeta, el que diga llamarse evangelista, pastor, maestro, salmista, intercesor, adorador, el que diga llamarse líder celular, líder de grupo familiar, el que diga llamarse líder juvenil, el que diga llamarse salmista profético, tiene que entender a todas luces que el llamado implica vivir en un alto nivel de dignidad y de honra al Dios que nos ha llamado. Incluso en el libro de Levítico, en el capítulo 21, versículo 17 en adelante, hay algo tremendo, poderoso, que quiero mencionar solo como referencia.
habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. No estaba permitido en la antigüedad que ningún sacerdote con enfermedades, con defectos físicos, con algún tipo de limitación física, minusválido, silla de ruedas, problemas en la vista, problemas de sordera, problemas respiratorios, tartamudez. No estaba permitido que en esas condiciones una persona aspirara el sacerdocio. Quizás usted que me está viendo piense que el Antiguo Testamento fue algo estrictamente exagerado, fue algo estrictamente pasado de mano, fue algo extremo. Lo que queremos mostrar a través de las Escrituras en Levítico capítulo 21, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 16, Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo 9, es que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Dios exige santidad. Dios exige una vida de entrega total y completa a sus ministros, a sus siervos, a sus siervas. No podemos bajo ninguna circunstancia crear una especie de evangelio paralelo, evangelio cómodo, evangelio para satisfacer las multitudes. Por no tener un perfil, por no tener un marco de referencia bíblica, muchas personas que hoy están en el ministerio, que hoy están en el liderazgo, lo único que están trayendo es dolor, vergüenza, afrenta, deshonra, crítica, murmuraciones y señalamientos muy fuertes de parte del mundo contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia se está convirtiendo en estos últimos tiempos en un lugar de tolerancia, de complacencia, donde el pecado se tolera, el pecado se complace, donde se premia la mediocridad, se premia la pecaminosidad, se premia lamentable y tristemente, se premia la ineficiencia, se premia lamentablemente las cosas mal hechas, pero se castiga y se predica en contra de la santidad, del temor de Dios, y se predica en contra de vivir una vida apegada a la palabra, una vida de orden en la vida personal, individual, familiar, matrimonial, nuestra vida social. ¿De qué sirve predicar un evangelio de poder? ¿De qué nos sirve predicar un evangelio que sana, que salva, que transforma? ¿De qué nos sirve hablar de paz, hablar de orden en el hogar, orden en la familia? ¿De qué nos sirve tomar la verdad de la palabra de Dios? Si esa verdad que predicamos, si esa verdad de la que hablamos, si esa verdad que enseñamos no es una norma, no es una regla, no es una ley, no es un principio de vida para nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que en todo debemos, con nuestra vida y con nuestros ejemplos, debemos confirmar la palabra que está siendo predicada. No existe tal cosa como un divorcio y una separación entre el mensaje y el mensajero. Para efectos de Dios y para efectos del reino, lo más importante es el mensajero. Lo más importante es el hombre y la mujer que está sirviendo a Dios. Muy bien. Continuando con nuestro tema, requisitos para estar dentro de un ministerio, hemos tomado 3 referencias bíblicas, aunque hay muchísimas más. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 16, Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo 9, Levítico capítulo número 1 al versículo número 23. No son las únicas referencias bíblicas. Si usted es un estudiante de la palabra de Dios, va a encontrar muchas otras exigencias, requisitos y demanda de la vida de aquellos que han sido comisionados, ungidos, llamados a ser representantes del Señor en la tierra. Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 4, en el versículo número 1 en adelante, el apóstol Pablo dice
Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, 1 Corintios 4:2. Es necesario, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Note que el Señor nos llama administradores. El Señor nos llama mayordomos. El Señor nos llama nada más y nada menos que administradores de los misterios de Dios. Que los hombres cuando nos vean, que los hombres cuando nos miren, que la iglesia cuando vea nuestra vida, se den cuenta que somos nada más y nada menos que los administradores, los mayordomos. Somos nada más y nada menos que los ojos de Dios, la boca de Dios. Somos los representantes enviados por el Señor en la tierra para gerenciar, administrar sus misterios, su reino, su presencia, su unción, su evangelio, porque nada de lo que hacemos nos pertenece, todo tiene un dueño original y es Dios. Pero dice el apóstol Pablo que hay un requisito que debemos cumplir y no podemos evadir y del cual no podemos escaparnos. Pero es necesario que el administrador sea hallado fiel a Dios, fiel al llamado, fiel al ministerio, fiel a la visión. Infidelidad es lo que prevalece hoy en día. Muchos ministros, muchos líderes han comenzado el ministerio siendo fieles y luego, debido al éxito, la fama, la prosperidad, debido a las oportunidades, las ventanas abiertas, debido a que sus ministerios han crecido, se han expandido y ejercen algún nivel de influencia y de impacto en las comunidades donde están ministrando, la fidelidad del principio, la fidelidad del comienzo termina siendo infidelidad. He dicho en algunos escenarios donde he predicado a pastores y a líderes con muchos años de experiencia ministerial, he dicho el peor enemigo de un ministro no es el diablo, no es el mundo, no es la carne, no son las tentaciones. El peor enemigo de un ministro se llama el éxito, porque el éxito que Dios da cuando no se sabe manejar, no se sabe gerenciar o no se sabe administrar, se puede convertir en un peligro que llena nuestros corazones de orgullo, llena nuestros corazones de soberbia, llena nuestros corazones de altivez, arrogancia, prepotencia, haciéndonos creer de una manera ilusa, haciéndonos creer de una manera equivocada que todo lo que está sucediendo y todo lo que está ocurriendo en el ministerio, todo el éxito y la prosperidad que estamos teniendo es debido a nuestras habilidades y que somos nosotros los que estamos provocando todo esto. Finalmente, vamos a examinar rápidamente algo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo en el capítulo número 3, verso número 1 y 2. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo. El término obispo lamentablemente genera mucho escozor y genera mucha controversia dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Algunos inmediatamente endosan el término obispo con el clero católico romano. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿a quién llamó Pablo obispos? ¿Por qué en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra obispo? ¿Quién cumplía con las funciones de obispo? ¿Qué hacía un obispo? En primer lugar, debemos ir al idioma griego original en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y lo primero que vamos a encontrar es que el término obispos en español de la Reina Valera 60 proviene del término griego episcopos. Y un episcopos
o un obispo era un inspector antiguamente, era un superintendente, era un supervisor, era un vigilante, era alguien que se dedicaba en el primer siglo de la era apostólica a verificar que todas las cosas se estuviesen haciendo dentro de la iglesia de la manera correcta, conforme al diseño apostólico y conforme a lo establecido por el Señor. Así que dentro de las estructuras de gobierno y de autoridad espiritual del Nuevo Testamento, el obispo o los obispos ejercían funciones de gobierno y de autoridad. Un obispo podía ser un pastor. Un obispo podía ser al mismo tiempo un apóstol. ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban a viajar, se dedicaban a visitar las iglesias, se dedicaban a confirmar la fe de los santos, se dedicaban a tratar y atender situaciones propias, problemas muy propios de las iglesias locales. Por lo tanto, los obispos ejercían una función y ejercían un liderazgo importante. Eran llamados en los momentos en que las congregaciones tenían algún tipo de problema, algún tipo de dificultad, algún tipo de situación sobrevenida, se llamaba a los obispos, que eran hombres de una gran experiencia, eran hombres aprobados por los apóstoles y eran hombres de un extraordinario testimonio y eran un referente dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia no solamente nos habla de los obispos en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 y verso 2. Vamos a mirar rápidamente, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si usted está llevando nota del estudio, capítulo número 20 y verso número 28. Pablo está en el puerto de Troas de Mileto, ha concluido su segundo viaje misionero y se dispone a emprender su tercer viaje misionero. Se encuentra en Éfeso, se está despidiendo de los ancianos de la iglesia con los cuales ha trabajado y con los cuales ha servido a Jesucristo durante 3 años de estadía en Éfeso. Leemos en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí tenemos por primera vez el término obispo de la boca del apóstol Pablo. Escribiendo años después en la carta de Pablo a los filipenses, encontramos en Filipenses capítulo número 1 y versículo número 1 lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No solamente en Hechos y en Filipenses se menciona a los obispos. Escribiéndole Pablo a Tito en Tito capítulo número 1 y versículo número 7, leemos lo siguiente: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, versículo número 25, leemos lo siguiente: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesucristo es llamado el obispo de nuestras almas, porque Jesús es llamado el obispo de nuestras almas. Es quien nos cuida, es quien nos supervisa, es quien nos da una especie de monitoreo, es nuestro mentor espiritual, es quien está pendiente de nuestras necesidades. Por eso es conocido, según el apóstol Pedro, como el obispo de nuestras almas.
Los verdaderos obispos no son parte de un clero religioso. Los verdaderos obispos no están en el Vaticano. Los verdaderos obispos son aquellos hombres y aquellas mujeres llamadas por el Señor para cuidar, para levantar un cerco de protección a favor de la iglesia. Son hombres cuyos testimonios, cuyas vidas y ministerios, cuyo amor por las almas, cuyo amor por la iglesia, cuyo amor por el cuerpo de Jesucristo se manifiesta en un cuidado especial y en un cuidado muy, pero muy dedicado a la iglesia y al cuerpo de Jesucristo. Hoy en día, en algunas organizaciones, en algunas denominaciones, quizás el nombre de obispos no se mencione, quizás no se haga referencia, quizás no se coloca como título el nombre de obispos, pero se utiliza quizás con otro tipo de nombres, con otro tipo de nomenclatura, con otro tipo de definición, con otro tipo de concepto. Quizás se utilice el papel y la función del obispo, supervisor, superintendente. Quizás en algunas organizaciones es conocido como una especie de supervisor de zona. En fin, son muchas las formas y las maneras como las iglesias han adoptado esta figura de supervisión, de cuidado y de trabajo pastoral. Deberíamos ir al original y deberíamos ir a la palabra y simplemente llamarlos obispos, porque esa es la función para la cual han sido comisionados y elegidos. Muy bien, hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección del día de hoy. Queremos saludar a nuestra hermana pastora Marisol de Aponte, allá en Paraguay. Queremos saludar a nuestra hermana Guadalupe Lugo y toda su amada familia, al pastor Ciro Arismendi en Puerto Cabello, Venezuela, y a todas las personas que lograron conectarse con nosotros. Recuerde que la escuela de discipulado, escuela de entrenamiento ministerial, sale por la gracia del Señor los días lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 10 de la mañana. Nos volveremos a encontrar el día viernes a las 9:30. Si usted desea adquirir todo el material de la escuela, por favor abra una cuenta de Gmail y entre a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratuito. Suscríbase y todo este material que usted está recibiendo, reenvíelo a sus contactos en cualquier parte de la tierra y en cualquier nación del mundo. Les bendigo en el nombre de Jesús desde Venezuela, en nombre de mi familia y del ministerio de la Comunidad Apostólica y Profética Internacional Palabras de Vida. Viernes 9:30 de la mañana volveremos a encontrarnos para seguir estudiando la Biblia, descubriendo verdades apasionantes, porque no hay nada mejor que tener conocimiento de la verdad. Lo único que te libra del engaño, el error, la mentira y la confusión es la verdad. Shalom es paz. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.